que fue recibido con gritos de alegría y aplausos en la Cámara Baja al ser aprobado. Varios presidentes han intentado aprobar un plan de infraestructura mucho más modesto que este, pero sin éxito. No creo que exagere cuando digo que hemos dado un paso monumental hacia adelante como país, declaró hoy Biden. La ley será firmada en los próximos días en una ceremonia. El mensaje del país fue claro: ya es hora de hacer algo concreto y dejar de hablar, agregó. Habrá 110.000 millones de dólares para carreteras y puentes, 73.000 millones para la red eléctrica, 66.000 millones para modernizar las líneas de ferrocarriles, 42.000 millones para aeropuertos, 39.000 millones para transporte público, 15.000 millones para vehículos eléctricos y 55.000 millones para mejorar la calidad del agua. También hay 50.000 millones para luchar contra el cambio climático y 65.000 millones para mejorar y ampliar las redes de Internet de alta velocidad. 6 demócratas votaron en contra, incluida Alexandria Ocasio-Cortez. Y paradójicamente la ley solo pudo ser aprobada porque 13 republicanos la apoyaron. Es buena para el país, afirmó este republicano. Los demócratas que votaron en contra lo hicieron porque querían que se votara junto al plan económico de Biden, que aún está pendiente y que tiene un gran presupuesto social. Pelosi volvió a incluir para esa ley presupuesto para licencia familiar pagada y permisos de trabajo sin camino a la ciudadanía para 7 millones de indocumentados. Yo creo que están engañando al público, engañando a muchos de los hispanos que están luchando por ello, sabiendo muy bien que no va a pasar en el Senado. Los demócratas quieren que el plan económico se vote a finales de este mes. El plan económico de Biden tiene un presupuesto muy superior al de infraestructura. Son casi 2 millones de dólares. En Washington, Pablo Gatto, Univisión. Muchas gracias, Pablo Gatto. Gracias directamente desde Washington. Vamos a regresar en tan solo minutos con Maribel Balbín, que va a estar con nosotros para analizar precisamente esta noticia. Y recuerden ustedes que la Casa Blanca decidió el fin de semana también aplazar el proceso para decidir si reanuda las remesas familiares a Cuba. Ustedes saben que las remesas familiares a Cuba a través de Western Union y otras vías fueron canceladas durante la administración del presidente Donald Trump. Bueno, pues ahora se esperaba que el presidente Biden dictaminara en torno al regreso de esas remesas a Cuba, que están costando muchísimo más a los familiares aquí y está dejando más ingresos al gobierno cubano por la cantidad de lo que se está cobrando. Se está cobrando entre un 30 y 40% por cada $100 que se envía, entre 30 y 40 dólares, o sea, que es mucho más rentable. Estas limitaciones han provocado mayores ingresos para el gobierno cubano, a pesar que se pensaba que iba a ser una sanción como tal. En la reanudación de esas remesas, pues está en veremos. La administración Biden la ha extendido, o sea, ha extendido esa sanción porque no tiene seguridad que si la se reanuda, el dinero no pase a través de corporaciones militares cubanas. Lo cual me parece a mí que es un desconocimiento total de la administración y de nuestros políticos, porque al final, dinero y divisa que entre a Cuba, por la vía que entre, va a terminar en el gobierno. Porque aún si una persona la lleva personalmente, valga la redundancia, esa persona lo tiene que usar para comprar bienes y servicios que ofrece el gobierno. Pero si son los que ofrecen privados, al final ese dinero va a parar a las arcas del Banco Nacional de Cuba. Y el Banco Nacional de Cuba, hasta ahora, que yo sepa, es una entidad gubernamental. Lo que pasa es que se toman decisiones del lado de acá en un desconocimiento total de la realidad cubana, que están más bien enfocadas en estrategias políticas y electorales. Cualquier dinero que entre a Cuba, incluyendo el dinero que va a la oposición y a la disidencia, termina en las arcas del gobierno cubano. Es decir, lo contrario es desconocimiento de la realidad cubana y simplemente política. Oh, siempre te oigo, ¿no? Siempre te escucho, pero no te veía hace un rato. Oiga, la elegancia suya es en verano, en otoño, en invierno. Bueno, tú sabes que cuando baja un poquitico sale el turtleneck. Eso es muy importante. Dicen que por ahí es que uno evita hay que abrigar bien cuello y pies, buenas medias, eso es importante. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal?
Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí esta mañana contigo. Gracias por Qué la bueno, invitación. qué bueno. Primera vez que estás aquí en esta nueva versión. Tú sabes que nosotros nos vamos renovando poco a poco en la medida que la No, situación sí, lo permite. así Maribel, mismo es. cuéntanos por qué esto es una victoria para el presidente Biden, pero tengo entendido que se aprobó, bueno, se aprobó la infraestructura, pero queda un plan social. ¿Por qué se han negado algunos demócratas como la señora Ocasio-Cortez, ese plan social que queda pendiente, donde está pidiendo Nancy Pelosi fondos para las personas indocumentadas? Cuéntanos un poco, ponnos en contexto que el público pueda entender todo esto. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Obviamente, sí, cuando son proyectos tan grandes, es difícil el comprender, ¿no? Todo lo que está incluido. Y normalmente aquellas personas que no están de acuerdo, lo que sacan es aquellas cosas que son quizás negativas y que algunas personas no estarían de acuerdo con eso para darle, obviamente, políticamente hablando, como sabemos, estamos tan divididos que tú dices una cosa y en 2 minutos pues ya alguien la convirtió en otra. El proyecto de ley que se aprobó finalmente ya estaba aprobado, como tú sabes, en el Senado, o sea, ya venía con un voto bipartidista porque votaron, obviamente, republicanos en el Senado para que pudiera pasar y se demoró tanto. El problema que vimos fue que se demorara tanto en la Cámara, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que esta es la primera parte de la infraestructura que el presidente Biden hizo su campaña. La segunda parte es una infraestructura más bien social, a la cual muchas personas se oponen. Por lo tanto, como tú decías, las Ocasio-Cortez de este mundo querían una seguridad de que si ella votaba por esta ley, que había seguridad de que iban a votar entonces en el Senado estos específicamente demócratas que están en contra de tantas cosas que también votaban. Ese compromiso no se pudo llegar totalmente firmado con tinta, como decimos, ¿no? Pero sí hubo una preaprobación. Diciendo que no lo vamos a hacer hoy porque hoy lo que necesitamos pasar es esto. El presidente dijo, ya está bueno, no seguimos con esta conversación, pero le prometemos que antes del Día de las Gracias traemos la otra y vamos entonces a votar en ella. Obviamente yo no sé, José Alfonso, por qué tantas personas se oponen a la segunda parte. La segunda parte de esta propuesta es lo que nos va a dar una infraestructura para proteger a los más débiles en la sociedad. ¿Cómo se puede oponer nadie, por ejemplo, a que haya fondos para cuidado de nuestros ancianos en su casa? ¿Quién se puede poner algo como eso? Que no hayan fondos para que las mujeres que no han podido volver a los trabajos puedan pagar lo que es el cuidado de niños, que sabes que o no existe o simplemente es demasiado caro. ¿Quién se opone a que puedan haber las medicinas sean más baratas para las personas que están en Medicare? Y eso es lo que está incluido en esa Bueno, otra parte. mi querida Maribel Balbín, hay un sector poblacional, y sobre todo aquí en el sur de la Florida, que cataloga esto. Ellos se benefician de eso. Hay mucha gente, porque yo sé de gente que tiene Medicaid, ya no el Medicare, que tú te lo ganas con tu trabajo en este país, pero mucha gente que tiene Medicaid, que tiene food stamps, que tienen todas esas cosas, pero ellos dicen que las ayudas son socialistas. Ellos las reciben, ellos se benefician de eso, pero son socialistas. Ellos critican que haya planes para los inmigrantes, pero ellos en un momento determinado entraron como inmigrantes a este país, lo que parece que ya se les olvidó y ahora parece que sus orígenes son escoceses, finlandeses, no sé de dónde, pero se les olvidó que fueron emigrantes centroamericanos pate tierra. Vamos a estar claros, vinieron a través de la frontera. No, a mí me gusta hablar Así, claro. así. Esta gente se les olvidó que en un momento determinado fueron inmigrantes, que en un momento determinado estaban locos porque se mantuviera la ley de ajuste, el pie seco, pies mojados, que abrieran la frontera para ellos poder entrar. Pero a la vez que ellos entraron, ya, entré yo, que cierren, porque ya yo entré. Recibí la ayuda yo, que no aprueben más ayuda, porque ya yo la tengo. Entonces a mí me parece que eso es una gran hipocresía, una doble moral, un doble rasero. Me parece muy cruel. Yo estoy de acuerdo que hay que fiscalizar las ayudas. No es que todo el mundo reciba ayuda, no es crear una población dependiente, pero sí es cierto, no solo aquí, en todos los países del mundo, que hay una población vulnerable que sí necesita de las ayudas y que sí necesita de ciertos fondos públicos. A mí me parece
muy inhumano, y son gente que después van a la iglesia y hacen donativos y se dan golpes de pecho por mi culpa los domingos, y entonces salen de la iglesia y dicen que no haya más ayuda para nadie, que no, bueno, no lo sé. Entonces, pero prefieren que otra administración dé ayudas, no de este tipo, sino en exenciones de impuestos a las grandes corporaciones, como hizo la administración anterior. Perdónenme, pero es así. Así es, y fíjate, eso es lo que hay que ser consecuente, y es lo que yo hablaba también hace poco con un grupo de amigos. Si nadie tuvo problemas y todos nuestros representantes republicanos votaron por el programa de impuestos que puso el presidente anterior, donde era 1.9 trillones de dólares. O sea, estos trillones no se hablan por primera vez ahora, se hablaron y se han hablado en el pasado, y ninguno pestañó para votar, para darle, como tú dices, todos esos beneficios a los más ricos y a las compañías que siempre dicen, no, porque entonces se beneficia al empleado. Nunca hemos visto que, como se dice, el trickle down, que cuando tú le das beneficios de impuestos a los negocios, que ellos lo transfieren a beneficios al empleado. No sucede así, desafortunadamente. Y yo creo que los gobiernos tienen responsabilidad con las personas más vulnerables del público, y esto es lo que está tratando de hacer esta agenda del presidente Biden. Simplemente no es darle, como tú dices, regalarle dinero a todo el mundo y darle un cheque a todo el mundo, aunque, como tú dices, por ejemplo, yo estoy hablando con unos padres de escuela hace poco y pregunté cuánto estaban recibiendo los 250 o 350 dólares por niño que le están llegando ahora a su casa, que son 38 millones de hogares en los Estados Unidos, o tienen que haber unos cuantos acá en Miami-Dade County, y todo el mundo se quedó callado. Nadie dijo nada. Eso es una ayuda extremada socialista, sería extremadamente socialista, basado en, por ejemplo, acá el senador Marco Rubio lo dijo, que su edad es para que la gente no trabaje. Yo creo que hay diferencia en cuanto, como tú dices, que se le regale dinero a personas sin tener de calificar para ello, por ejemplo, ¿no? Que cuando hay un programa que dice... Perdóname un momento, el senador Marco Rubio, con todo su derecho y con todo el respeto que merece, el único trabajo que yo le he conocido a Marco Rubio ha sido cuando fue activista del Partido Republicano, y además cuando fue asistente del ahora desertor del republicanismo, el abogado Art Cárdenas, porque después de eso Marco Rubio lleva más de 25 años viviendo de los contribuyentes a través de la política, lo cual es lícito. Así que me parece que si Marco Rubio dice que hay gente que quiere vivir sin trabajar, bueno, él vive de la política, como viven tantos políticos. Aquí es totalmente legal. Totalmente legal. En el salario de más de $200,000 de Marco Rubio, yo pongo ahí un pesito, medio centavo, 50 kilos, 30, y en el de todo, y en el de la señora María Elvira, y en todo, y en el de los demócratas también. O sea, toda esta gente, que hay una burocracia excesiva, demócrata y republicana, no pueden hablar de trabajo porque ellos viven de nosotros los contribuyentes, y cada vez es mayor la burocracia política. Perdóname, Maribel, porque aquí hay otro negocio muy grande. En la medida que se crean nuevos distritos electorales, supuestamente porque la población aumenta, lo cual también es legal, estamos creando más burocracia, tanto demócrata como republicana. Si estoy equivocado, tú que sabes más de eso que yo, dímelo. No, absolutamente. Y mira, por ejemplo, la cantidad de ciudades que tenemos en Miami-Dade County, por ejemplo, demasiado. Y cada una de esas personas, entonces lo que hace es una carrera luego de una vez que son electos a un puesto político, lo cual, como tú dices, es muy legal, pero que entonces no me digan, como tú dices, que nadie debe vivir del servicio público, porque esas son sus carreras. Pero volviendo un momentico, José Alfonso, sí, a lo que pasó, lo que fue la ley que pasó, eso va a traer una cantidad de trabajos increíbles a través del país. Hemos hablado de los puentes que se están cayendo, vemos las carreteras que necesitan que se arreglen. Hay muchos lugares donde el agua potable no es potable para las comunidades. Hay muchas comunidades que no tienen la internet porque las bandas no están ahí, y todo esto es esa infraestructura que va a hacer que el país, pues obviamente la economía siga adelante, como hemos visto esta semana. Los números económicos están increíblemente buenos saliendo de la epidemia, y hablamos mucho constantemente también de que una vez que se controlara la epidemia, la economía automáticamente salía, y lo estamos viendo y lo vimos esta semana. Así que yo creo que en cuanto a lo que es la agenda del presidente Biden, está haciendo lo que prometió. Desafortunadamente, como tú dices, algunos de los demócratas son demasiado, tienen su ideología muy arraigada y no se pueden desviar en nada. Pero también es un partido muy diverso, y no como el republicano, que vemos que todos como ovejas
han votado que no a cosas que benefician al país y a sus comunidades. No, hay que reconocer también que el Partido Republicano está dividido entre los trumpistas y los no trumpistas, los republicanos tradicionales. El Partido Demócrata también está dividido entre los demócratas tradicionales y los demócratas muy liberales. Ahí está la señora Ocasio-Cortez y demás, que bueno. Ahora fíjate, quería conversar esto contigo. Este candidato, o sea, el multimillonario sin experiencia política, no sé si lo pronunciaré bien, Glenn Youngkin, este hombre que dicen que ha conquistado la gobernación de Virginia, acabó con los demócratas ahí, sin embargo, utilizó como estrategia de campaña no estar adherido precisamente a la política trumpista. Dice, un trumpismo sin Trump. Los republicanos encuentran otra fórmula para ganar, lo escenifica o lo protagoniza este señor, no necesariamente abrazando totalmente el trumpismo. No, definitivamente. Él le dijo que no fuera, él le dijo a Trump que no fuera a hacer ningún tipo de evento con él ni nada de eso. Ahora, lo interesante que hizo el señor Youngkin, aunque, by the way, él ganó Virginia por mucho, o sea, los demócratas perdieron Virginia por mucho menos de lo que ganaron a New Jersey. Así que ahí hubo una comparación. Pero en Virginia específicamente, José Alfonso, lo que sucedió fue que la campaña se volvió local. Este hombre pudo traer los temas a lo que era la educación y lo que estaba sucediendo como dijimos, en la calle, ¿no? En cuanto a lo que las personas estaban pensando acerca de la educación y los derechos de los padres. Y definitivamente, de repente, toda la mujer blanca de suburbio, que normalmente votó, o no normalmente, pero que votó por Biden, que por más de 10 puntos en la campaña de Biden, se viraron y se volvieron y votaron por este señor, porque este tema se hizo muy efectivo en cuanto a los derechos de los padres. Algo que es lo que van a utilizar los republicanos en estas campañas, en esta cosa de que el padre tiene derecho, aunque yo lo que sí le dije ayer a unos padres también fue tanto interés que existe ahora en que hay que ver y controlar lo que se le enseña al niño en la escuela, cuando son padres que ni participan en los PTAs, ni van nunca a las escuelas a ver lo que está pasando, ni cumplen con nada de esas cosas, pero ahora sí quieren dictar qué es lo que se va a enseñar en las escuelas. Maribel, queda otra parte, la parte social de aprobación de este paquete, que por cierto, en el de infraestructuras, quiero decir que el propio expresidente Donald Trump había hablado durante su campaña política, lo que no lo aprobaron en ese momento durante su término, pero el expresidente Donald Trump habló de la necesidad de mejorar con un paquete económico la infraestructura de este país y citó aeropuertos decadentes, carreteras decadentes. O sea, no es nada nuevo tampoco. Hay que reconocer que el expresidente Trump en campaña habló y citó Miami, por ejemplo, donde dijo hay una infraestructura muy obsoleta, dijo de aeropuertos en Estados Unidos que uno realmente parece que está llegando a un aeropuerto de tercer mundo, las redes de transporte a través de autobuses, eso lo dijo Trump, eso no es otra cosa que lo que están aprobando en este paquete. No pudo pasar la legislatura. Acuérdate que se hablaba de la semana de infraestructura y se continuaba y nunca no llegaba al pleno, no llegaba un voto, no llegaba ni siquiera que hubiera un proyecto de ley que se pudiera leer, porque ellos no pudieron hacerlo. Una dificultad que tienen a veces los republicanos en cuanto es a gobernar. Por lo tanto, él no pudo, sino que el presidente Biden pudo pasar esa misma, es la misma agenda, son los mismos proyectos a través de todo el país, simplemente que porque es una administración demócrata, los republicanos consideran que no. Yo espero que sus constituyentes, ahora que volvieron a sus distritos esta semana, le pregunten por qué tú estás votando que no cuando ese puente que está en la esquina se está cayendo. Eso es lo que esperamos que quizás, pero a veces no sucede así. Lo vemos aquí, que seguimos votando por las mismas personas, aunque voten en contra de lo que por supuesto, dice el congresista Carlos Jiménez que nos están engañando, decía en el reportaje. No sé por qué, bueno, él dice que nos están engañando. ¿Tú ves preocupante la última cifra que vi, creo que hay otra peor, era un 48, 49% de desaprobación o 47% del presidente Biden? Está Afganistán, la pandemia sigue siendo muy controversial. ¿Tú crees que esto va a ser un problema para las elecciones de medio término, que esperamos tenerte a pupilo por aquí el año que viene? ¿Tú crees que ya no estamos hablando de la reelección de Biden, que yo también te quiero preguntar sobre eso, pero tú crees que es un problema serio? Y sobre todo aquí en la Florida, yo no veo a los demócratas ganando ni en los centros espirituales. Bueno, yo creo que la economía
es lo que cambia más o menos la aprobación siempre. La gasolina, todo esto, correcto. Pero la gasolina, la persona tampoco entiende, la gasolina es mundialmente, está cara en el mundo entero, no es aquí solamente, pero sí normalmente se le echa al presidente de turno cuando la gasolina sube, ¿no? Lo que yo sí creo que como vimos los números económicos esta semana, que son increíbles, la bolsa está alta, el horario el salario mínimo subió mínimo de $2 la hora a través de todo el país, menos de 5% de desempleo, más empleos que se han creado en ningún otro mes. Por lo tanto, yo creo que eso va a seguir de esa forma, y una vez que la persona vea que puede mantener y que no tiene sus gastos cubiertos, se preocupa un poco menos de la negatividad, y yo creo que sí, que ahí es lo que va a volver a los números a subir para el presidente Biden, que es lo que normalmente es, depende de la economía. Afganistán ya nadie casi habla, fíjate, y yo estuve tratando cuando haces las encuestas, ves que están más por aquí abajo, porque es que la persona no tiene suficiente tiempo para ocuparse de todos los temas. Pero la economía, cuando vas al supermercado, cuando vas a echar, eso sí son cosas muy, muy diarias, que son las que hacen la diferencia. Tú sabes que a mí me llama mucho la atención y yo sigo pensando que la bolsa es elitista. La mayor parte de la gente no tiene los fondos o la forma de poder invertir en la bolsa. Eso es muy elitista, pero a mí me llama la atención durante la anterior administración, que es cierto que la bolsa subió, no subió tanto, y esto yo sé que le va a molestar a mucha gente. Yo sí sigo la bolsa, yo conozco de eso, humildemente lo digo, y no la humildad de los políticos. Obama cogió la bolsa de valores, el Dow Jones, en 8,000 y pico de puntos y lo dejó en 20,000. Y el presidente Trump lo cogió en 20,000 y lo dejó en 29,000. Ahora Biden, la bolsa hoy mismo ha subido el Dow 161 puntos a esta hora, 36,488. Ha roto récords nuevamente, pero nadie habla de eso porque es Biden el que está en el poder. O sea, a mí de verdad, esto va más allá de demócratas y republicanos, y yo creo que le quita veracidad e imparcialidad a mucha gente, porque cuando la bolsa sube con Trump, qué bueno, y a mí me parece muy bueno, porque las políticas con quien sea, pero entonces cuando sube con Biden no lo dicen. Por eso yo no veo, como hablabas anteriormente, el engaño. Yo no sé cuál es el engaño. Se ha dicho específicamente, estamos viendo los números, estamos viendo la bolsa a diario, estamos viendo el desempleo a diario, también estamos viendo y tenemos que escuchar de que no podemos pensar que es mentira la forma que nos están diciendo que cómo se va a pagar esto. Primero que todo es a 10 años. Primero que todo, si tú ganas menos de $400,000 al año, está garantizado que a ti no te va a impactar en ninguna forma cualquier tipo de impuesto que se vaya a imponer para poder pagar por todo esto, infraestructura y todos estos proyectos de los que se están hablando. Por lo tanto, yo no veo cuál es la mentira, dónde está. Simplemente que tenemos que dejar un poco la política y ser más consecuentes en cuanto a la realidad. Y estamos hablando también, yo estaba en Twitter ayer, estaba todo el mundo en la misma, que todos estos que votaron en contra de este proyecto de ley, una vez que estos proyectos empiecen a romper tierra, como decimos, y que todo el mundo se pone el casquito y la pala, los veremos ahí como si fueron ellos los que hicieron todo para que este dinero viniera a nuestras comunidades. Y eso es bien hipócrita y lo vamos a estar viendo en los próximos años. Definitivamente esas elecciones de medio término, ya nos vamos porque tenemos que hacer una pausa, pero esas elecciones de medio término, ¿cómo las ves tú para los republicanos, para los demócratas? Yo de verdad veo una falta de eficacia, de estar a la ofensiva, no a la defensiva. Aquí los demócratas no contestan cuando le dicen socialistas, comunistas, qué sé yo. Eso es aquí, por supuesto, en el tinglado del sur de la Florida. Aquí puede venir María Elvira, venir cualquiera. Por cierto, María Elvira, desde que hablaste que tenías acciones de Cano Health, no han subido más. Me preocupa eso. Pero bueno, no sé, yo las compré. No porque nadie las haya comprado. No, yo las compré. Yo las compré porque yo dije, si María Elvira está detrás de eso, yo las compré. Pero no, nada, no han subido, siguen a la baja. ¿Cómo ves tú el futuro demócrata a nivel estatal? Ya no voy a decir las elecciones locales no son partidistas, pero a nivel estatal y las elecciones de medio término. Cuesta arriba definitivamente, pero un poco difícil, vamos a decir un poco difícil, pero tenemos que ver otra vez cómo va la economía y cómo cambia la aprobación de Biden y qué tanta influencia puede tener Biden en los diferentes escaños, ¿no? Pero muy importante es el hecho de que con la redistribución, el redistricting,
con los escaños que se perdieron, los escaños que se ganaron, cuando se hace la comparación completa, en realidad al final del día yo creo que los republicanos puede que ganen uno en total, un escaño más de lo que tienen hoy día en la Cámara, pero no creo que van a dominar de la forma que ellos dicen que van a totalmente a 16, quizás hasta 16, hasta 20. No lo creo que va a suceder de esa forma. Y el Senado un poco más difícil, pero yo no creo que vaya a cambiar mucho tampoco. Pero yo siempre veo el vaso medio lleno. Claro. En este tiempo, pero pregúntame otra vez en marzo. Bueno, pues no, yo antes te voy a tener aquí, yo no voy a esperar a marzo. Dice tu amiga Sacha Tirador que tú debes postularte para una posición pública. Yo sé, y mi amiga, y me lo ha preguntado ella, me lo ha preguntado tantas veces, pero ¿tú sabes dónde yo vivo? Yo vivo en Miami Lakes. Y los números aquí son desafortunadamente bastante, todo el mundo es rojo. Y no creo que sería triunfal. Sí, uno no puede, a estas alturas de la vida, uno no puede emprender batallas que no sea para ganarlas. Exacto, pero sí lo he mirado porque sí, yo creo que me interesa mucho y también el hecho de que es importante que las personas se postulen y siempre apoyo. Cualquier persona que se postula, yo me quito el sombrero y ayudo de cualquier forma porque no es fácil, no es fácil. Y se debe Maribel Balbín, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, como siempre. Y nada,